Buenos días. Bueno, me han pedido que haga la introducción. Ante todo, quiero agradecer al Ayuntamiento de Alicante, la figura de su alcalde, don Luis Barcala, que siempre nos acoge en esta bella ciudad de una manera increíble. Es una ciudad muy hospitalaria y nos gusta volver, alcalde. Ya hemos hecho aquí más de una jornada con gran éxito, como aquella de la Ciudad Cero, ¿verdad?, que tuvo gran repercusión, y siempre que podamos volveremos por estas tierras. Hoy, bueno, pues nos hemos reunido aquí en Alicante para celebrar la comisión ejecutiva de la Asociación de Transporte Urbano y Metropolitano de España. Nos acompañan pues todos los gerentes, CEOs, directores generales de todas las grandes empresas operadoras públicas y privadas de transporte, de metro, ferrocarriles, autobuses, del país. Y bueno, a continuación de este pequeño acto vamos a tener la oportunidad de celebrar lo que es en sí misma la comisión ejecutiva de la patronal. Y bueno, queríamos hacer también pues este pequeño acto con dos expertos en la materia, con un pequeño coloquio sobre un tema que nos importa muchísimo, como es el tema de la alta tecnología, pues la supercomputación, la inteligencia artificial, que de alguna manera pues también afecta a la movilidad, ¿no? Que es otro de los grandes tópicos en estos tiempos que corren. Y ya que estábamos aquí, aprovechando que estos dos expertos están por Alicante, pues vamos a tener este coloquio. Yo sin más, porque además tenemos la agenda del alcalde en la que es, quiero pues saludar, como he dicho, a Luis Barcala, alcalde de Alicante, y también a don Jerónimo Mora, secretario que nos acompaña, secretario autonómico de Innovación de la Consellería. Muchísimas gracias por recibirnos en esta fantástica tierra, alcalde. Buenos días a todos, a todas. Agradecer en primer lugar la oportunidad que se me da en eventos como este, que me parece que son muy importantes, y por tanto agradecer a la Asociación ATUC, al Ayuntamiento de Alicante, en su capitán, en su alcalde Luis Barcala, al Centro de Inteligencia Digital de la de la provincia de Alicante, situado en el Parque Científico de la Universidad de Alicante, y por supuesto a Bectalia. Me parece que eventos como este ponen en valor lo que es la importancia de alinear algo que para mí es muy importante, que es la investigación, la transferencia, pero también la divulgación. Nos despertamos todos los días con noticias que ponen la inquietud en el avance de estas tecnologías disruptivas, como puede ser la inteligencia artificial o blockchain, poniendo siempre el foco en aquello que puede ser o que se puede considerar como una amenaza a la convivencia, a los puestos de trabajo, etc. Creo que eventos como este ponen en valor la inteligencia artificial como una tecnología disruptiva para bien, es decir, para que el ciudadano sepa verdaderamente qué puede hacer esta tecnología por mejorar, en este caso, en este foro, el transporte público. Es decir, estamos en un momento histórico donde tenemos ingentes cantidades de información que generamos todos los días, punto uno. Y segundo punto, tenemos capacidad computacional, como hoy tendremos oportunidad de aprender, capacidad computacional prácticamente ilimitada. Bueno, uniendo esos dos elementos, podemos tener mecanismos de identificación de patrones, de ver comportamientos que pueden no emerger directamente a la vista del humano. Y, por lo tanto, pueden darnos elementos de mucho interés que luego se sustancian en herramientas de ayuda a la toma de decisiones, en este caso, por ejemplo, para los que estáis capitaneando pues, el transporte público, urbano y metropolitano. En ese sentido, por lo tanto, dar las gracias porque se produzcan este tipo de eventos y precisamente hagamos más divulgación de estos temas y, por supuesto, tendréis siempre a la Consellería de Innovación a vuestro lado para todo aquello que consideréis oportuno en lo que podamos colaborar y dar presencia realmente a estas herramientas que van a ser muy importantes y lo van a ser más. Pero, por favor, hagamos un esfuerzo por divulgar lo bueno de estas tecnologías emergentes. Gracias. Muchísimas gracias, vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, concejal de Movilidad y Transporte, Carlos de Juan, secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora, y presidente de esta comisión ejecutiva de ATUC, querido Miguel Ruiz. Siempre es un placer el encontrarnos. Eso es que te gusta, Alicante. Sí, sí, sí. Don Antonio Arias, el CEO de Bectalia.
adjudicataria del servicio de transporte urbano de la ciudad de Alicante, entre otras cuestiones. A todos los miembros de la comisión agradecer, dar la bienvenida a la ciudad de Alicante y agradecer que esta junta se celebre en nuestra ciudad. Y además el contenido como bien decía el secretario autonómico, el contenido de esta jornada, muy práctico, muy directo a la resolución de las cuestiones que nos importan, ¿no? Dos ideas, que es principalmente en lo que nosotros estamos trabajando como municipio, como ayuntamiento, ¿no? Por un lado, la potenciación del transporte público como respuesta a la implantación de zonas de bajas emisiones y al cuidado y sostenibilidad de nuestro entorno urbano, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros apostamos no por prohibiciones y restricciones, sino por alternativas. Y las alternativas al transporte en vehículo particular siempre entendemos que es el transporte urbano, en sus distintas modalidades. Y eso significa potenciar el transporte urbano de autobús u otras alternativas como puedan ser el tram y otros medios, ¿no? Al final es dar una panoplia de opciones para que el usuario la movilidad la desarrolle en el centro urbano de la forma que más le convenga. Un transporte urbano moderno, de calidad, a un precio asequible y que nos permita precisamente reordenar lo que es el tráfico en general y la movilidad dentro de la ciudad, compatibilizándolo al peatón, que es el dueño real de nuestras calles, al peatón con los usuarios de cualquier tipo de transporte. La sostenibilidad del servicio tiene que estar absolutamente garantizada, entre otras cosas porque el servicio de transporte urbano es caro. Es caro. Claro, porque estamos apostando cada vez por más tecnología y la tecnología no es gratis en ningún ámbito. Pero ese precio se tiene que pagar con gusto, porque contribuye al bienestar absolutamente de todos. En la ciudad de Alicante, el transporte urbano ha crecido en lo que llevamos de año en 2 millones de usuarios más en todo el año anterior, lo cual demuestra que la apuesta que hizo este ayuntamiento a la hora de sacar a licitación la nueva contrata de transporte urbano y las condiciones, tanto de diseño de líneas como las frecuencias y sobre todo la apuesta por una flota absolutamente renovada, 20 vehículos híbridos y 23 vehículos eléctricos se incorporarán a la flota en los próximos meses. Bueno, en cuanto el mercado sea capaz de suministrar vehículos, que ese también es otro problema. Por tanto, hemos utilizado las herramientas que la tecnología nos proporciona y en particular los modelos de simulación y el cuadro de mandos a través de la implantación de inteligencia artificial, en primer lugar para el diseño del pliego de condiciones de la licitación, qué es lo que esta ciudad necesitaba y cómo podíamos prever que podía ser satisfecho en el servicio de transporte urbano. Modelos predictivos que la inteligencia artificial nos permite y nos permite para toma de decisiones. Son modelos que no toman decisiones, son modelos que nos permiten tomar las decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, nos permiten actuar en tiempo real también. Y pondré otro ejemplo. Estamos ejecutando obras, muchas obras en la ciudad de Alicante. Son obras que van a mejorar considerablemente la ciudad, pero que nos han hecho variar en el momento en el que abres una zanja en la vía pública, afectas necesariamente al tráfico y en particular al transporte público. Hasta 5 líneas están afectadas solamente por un tramo de obras que estamos en ejecución ahora y que en los próximos días además se termina y se reabre, ¿no? 5 líneas, desde Maisonave a por Soto para coger la calle del Teatro. Un tramo de apenas 50 metros, 100 metros, pero que trastoca 5 líneas, ¿no? ¿Por dónde van a ir esas líneas? ¿Por dónde vamos a redirigir el tráfico? ¿Cómo podemos seguir atendiendo la demanda que no baje el número de clientes y usuarios que están utilizando el transporte público y se ven afectadas por estas obras? Esos modelos predictivos nos permiten
el poder rediseñar, aunque sea provisionalmente, y adaptarnos a las circunstancias en cada momento. Por tanto, nos sirve para planificar, pero también nos sirve para reaccionar. Y luego están las propias nuevas tecnologías aplicadas al propio servicio. Ayer hacíamos la presentación del nuevo Turibús, donde la parte tecnológica tiene un peso muy importante, pero es que la semana pasada presentábamos toda la tecnología incorporada a todos los autobuses, pantallas LED de 19, 22 pulgadas que dan información en tiempo real de todo lo que sea necesario al usuario. El usuario tiene un transporte seguro, un transporte sostenible, un transporte que le aporta un valor añadido, llámese información, un transporte extenso, una ciudad que la anterior contrata databa de hace 50 años, vale que ha sido modificada en el tiempo, pero que la ciudad de Alicante de hace 50 años no tiene absolutamente nada que ver con la ciudad de Alicante hoy. Y esa adaptación a las necesidades con núcleos de población muy importantes, hablamos de más de 100.000 habitantes en zonas que hace 50 años, vamos, era impensable, eran descampados, ¿no? Y que requieren ese servicio. Y hemos incorporado servicios también a las zonas más dispersas, como son las partidas rurales, con otro sistema, un sistema muy innovador, pero un sistema que al final lo que satisface es esa demanda de transporte público como alternativa. Nosotros apostamos por ese transporte público de calidad, por ese transporte público sostenible, por ese transporte público que a través de las nuevas tecnologías añade valor a la prestación del servicio. En eso estamos trabajando y en eso seguiremos trabajando. Creemos firmemente en la apuesta que también desde el sector se está haciendo y tenemos que ser agradecidos de que sea el propio sector el que nos suministra la información de qué posibilidades nuevas ofrece el mercado. Porque es evidente que es el sector, la patronal del transporte, la que conoce cuáles las ventajas competitivas que en cada momento puede aportar. Y para nosotros es absolutamente fundamental como administración contar con ese asesoramiento constante. Ya no es solo la prestación del servicio, que la podemos regular con los pliegos y los contratos correspondientes. Es esa buena, excelente, imprescindible relación que tiene que haber entre el sector y las administraciones para que las administraciones sepan en todo momento qué es lo que pueden recibir y lo que es más importante, qué es lo que pueden ofrecer a los usuarios a los que administran. Así que enhorabuena por estas jornadas, muchísimas gracias por hacerlas en la ciudad de Alicante. Lo que hoy se va a tratar aquí, seguro que mañana estaremos estudiándolo para poder implantarlo y aprovecharlo. Así que gracias por compartir su experiencia, su sabiduría y su saber hacer. Gracias. Buenos días. Bien, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a esta jornada. Es un honor poder hablar en este foro sobre tecnología y sobre inteligencia artificial, algo que es evidente que nos rodea. La inteligencia artificial es, desde luego, una fascinante realidad que irrumpe, podemos decir, que en todas las actividades de la sociedad moderna, ¿no? Y la movilidad, desde luego, pues, no es un tema que quede al margen. Hay expertos que consideran que esta irrupción pues, es una revolución que podría estar a la altura de su momento, la invención del automóvil, del desarrollo de las infraestructuras ferroviarias o la creación de la aviación comercial, ¿no? Así que en esta jornada pues, contamos con un experto especialista en estos temas, que es Fernando Cuchetti, que lidera el Grupo de Analítica y Visualización de Datos del Centro de Supercomputación de Barcelona. Él es doctor en Física Cuántica por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y trabajó en computación cuántica en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Estados Unidos, y en el Instituto de Ciencias Fotónicas en España. Desde hace 12 años centra su trabajo en inteligencia artificial y visualización de datos aplicada a la resolución de problemas industriales y urbanos dentro del paradigma de los gemelos digitales del que nos hablará hoy.
Fernando también es Chief Data Officer de Mitiga Solutions, una spin-off del Centro de Supercomputación de Barcelona que está orientada a métodos avanzados de cálculo de riesgo frente a desastres naturales y cambio climático. Y actualmente Fernando dirige, entre otras, la investigación del proyecto V-City, gemelo digital urbano basado en altas prestaciones. Y hoy pues, vamos a analizar con él el presente y el futuro de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la movilidad urbana y metropolitana. En el formato de la jornada, Fernando empezará con una exposición del tema, centrando sobre todo pues, esas labores que están haciendo en la investigación. Y luego pues, estableceremos un coloquio en el que podrá ya intervenir libremente la audiencia cuando lo considere. Así que, sin más, te cedo la palabra a Fernando. Muchísimas gracias, Patricio. Pues muchísimas gracias por invitarme, primero que todo. Es un honor, es una muy interesante experiencia conoceros y estar muy de cerca, no solo con gente que controla cosas tan importantes como la movilidad, sino también el hecho de poder escuchar cuáles son vuestras dudas, cuáles son vuestros problemas actuales, porque de eso es lo que trabajamos nosotros. Conocemos la tecnología, pero no sabemos para qué usarla. Entonces, trabajar directamente con los que tienen el problema es nuestro modus operandi, así es como hacemos las mejores cosas que hemos hecho. Y vamos a hablar de inteligencia artificial, sobre todo en el marco de esta jornada, y sobre todo porque habéis visto en las noticias que la inteligencia artificial se come el mundo y que van a pasar muchas cosas muy graves. Y esto está por verse, ¿no? Esto es una visión que muestra la prensa y desde dentro de la tecnología, los que la estamos desarrollando, hay otra. Y bueno, aquí nos reímos un poco de las cosas que puede pasar cuando la inteligencia artificial se suelta al mundo, digamos, real, a hacer cosas, y a pesar de que tiene muchas habilidades, todavía es fácil de engañar, es muy frágil, tiene muchísimos problemas ocultos, de los cuales no estamos muy claros cuáles son. Una tecnología muy famosa últimamente es esta del texto, el ChatGPT y todos sus amigos. Y una cosa de la que no voy a hacer hoy, pero que hacemos mucho en mi equipo, es divulgación y explicar cómo funcionan por dentro estas tecnologías. Explicar cómo hay una fuertísima campaña de vender estas tecnologías como mágica, como caja negra, como tan difícil de entender que ni los expertos pueden. Y todo esto no es tan cierto, la verdad. Es una tecnología compleja, sí, pero no es tan difícil de entender y no es tan difícil de explicar. Por lo menos los componentes básicos, habrá muchos detalles técnicos que se nos escaparán, pero esto es igual en todo tipo de industrias. Pero lo importante, lo básico y por qué funciona, eso se entiende muy bien y se puede explicar muy bien. Esto es algo que hacemos nosotros que aquí no voy a hacer, pero bueno, este es el tipo de cosas que luego, si os interesa, puedo pasar más material. Y todas estas, las preguntas que salen de esto vienen de la misma gente que vende esta tecnología. OpenAI es la empresa que hace ChatGPT y saca artículos científicos firmados por ellos, por gente como Microsoft, que son sus dueños, hablando de si estas herramientas nos van a dejar sin trabajo, ¿no? Si nos van a reemplazar a los humanos en muchísimas tareas. Esto es una pregunta válida, pero no es una pregunta nueva tampoco, para nada. Esto se preguntaba en 1960, por ejemplo, si la automatización de las maquinarias de aquella época nos iban a dejar sin trabajo. Esto se preguntaba en 1931, cuando las máquinas nuevas de aquella época estaban reemplazando a los músicos, por ejemplo, la industria de la grabación de la música. Esto se preguntaba en 1760, cuando las máquinas que estaban reemplazando el tejido de algodón estaban reemplazando trabajadores. Y una cosa que pasó allí y pasó en todos otros estos eventos que comentaba es que todas las tecnologías, es cierto que disrumpen y rompen este tipo de tecnologías cambiadoras tan potentes, rompen la manera de trabajar, pero en general todas las veces que ha ocurrido esto han aparecido nuevas oportunidades, nuevas maneras de trabajar y nuevas cosas que antes no podíamos hacer porque no teníamos esta tecnología. Estábamos ocupados haciendo otras cosas que ahora no pasaban. Y este es un ejemplo en el algodón. Se pasó de 7.900 personas trabajando en toda la industria en el Reino Unido a 320.000 en pocos años. La industria creció, no se destruyó la cantidad, la masa de trabajo que
que hacía falta para esto. Entonces, ¿nos van a reemplazar o no? Esta es una pregunta que no voy a dejar contestada hoy. Esto que ven aquí es un equipo de fútbol en Canadá. Ay, perdón. Hablo muy fuerte y no estoy acostumbrado a necesitar el micrófono. Esto es un equipo de fútbol de Canadá que decidió que no le hacía falta más el camarógrafo para filmar sus partidos de la liga. Y esto es lo que hacía la inteligencia automática que pusieron a cargo de la cámara. Y todo el tiempo, todo el partido, como ven, lo que terminaba haciendo era enfocar en el árbitro porque confundía la cabeza del árbitro con la pelota. Ocurrió durante 90 minutos, bastante trágicos para los pobres fans del equipo, pero este es el tipo de cosas que quizás son tontas y una vez que pasan y se prueban, se arreglan, estamos de acuerdo. Y no estoy aquí para decir tampoco que la inteligencia artificial no sirve. Está claro que es una herramienta muy potente, pero es esto, es una herramienta, no es una cosa que nos vaya a reemplazar. Nos va a dar muchas oportunidades y nos va a dar muchísimas nuevas cosas que hacer. Y tenemos que ahora trabajar para encontrar los errores, arreglarlas y poder implementarlos. Tengo un par de ejemplos, luego hablaré de las cosas que hacemos nosotros, pero tengo un par de ejemplos que seguramente conocéis. El coche autónomo, tiene inteligencia artificial por todos lados. Lo que veis allí, por ejemplo, es cómo el coche autónomo necesita detectar los objetos que son potencialmente relevantes para tomar decisiones en el coche, si hay peatones, si hay otros vehículos aparcados, si están conduciendo, etc. La empresa Tesla, por cierto, es afamada en la industria por soltar coches sin terminar de probarlos muy bien. O sea, que terminen de probarlos en la calle una vez que ya están con los usuarios finales. Esto es una tecnología que probablemente vosotros conocéis y usáis muchísimo, tecnología de routing, de hacer rutas, inteligencia artificial que se usa para hacer hoy en día rutas muy complejas de logística, de transporte, de todo tipo, con muchísimas restricciones y los problemas aquellos que llevaban muchísimo tiempo de cálculo, pues o se pone un ordenador más fuerte o se hace lo que es la nueva tendencia, que es reemplazarlos por ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Y cuando digo inteligencia artificial, no es inteligencia y bueno, artificial tiene un poco, pero en realidad son modelos estadísticos. Todo lo que hacen es un problema de estos de logística que tiene una estructura matemática muy clara, que es muy dura de resolver, se puede resolver probabilísticamente. Este es el único reemplazo que se hace. Entonces se resuelve estadísticamente y se tiene una solución, que es probablemente buena, no es la mejor, pero funcionará bastante bien para los propósitos que hacen falta. Y como se puede obtener muchísimo más rápido, pues es mucha ventaja hacerla. Esto es otro ejemplo de una empresa en Japón que se llama Mirai Share, que tienen un modelo híbrido, es un híbrido entre taxis y buses, en los cuales todos los microbuses o vehículos que son de la flota no tienen rutas predeterminadas, sino que las rutas se van creando en tiempo real. Cuando los usuarios van pidiendo que los pasen a buscar y que quieren ir a otro sitio, igual que un taxi, igual que un Uber, pues lo que pasa es que estos son vehículos compartidos. Entonces las rutas que estaban programadas se desvían para recoger a un usuario nuevo y dejarlo en algún otro sitio final. Entonces eso es un modelo dinámico de transporte público que está siendo probado en muchas ciudades y que tiene mucho éxito también en la zona rural de Japón. Japón es un país que está bastante avanzado en lo que va a España, una población muy envejecida, con un país rural muy vaciado y con gente que no tiene un transporte público que es sostenible porque vive muy poca gente con muchas distancias. Pero con este tipo de soluciones están intentando optimizar todos los costes que compondría tener unas rutas fijas para poder servir a la poca gente que vive en distancias muy largas de las ciudades. Pero bueno, yo vine aquí con un título diferente porque la inteligencia artificial está muy de moda y yo vengo a hablarles de lo que viene después. Se llama gemelos digitales. Y no es una tecnología nueva tampoco, como la inteligencia artificial. Es un nombre, es un paraguas como Big Data. Es una cosa que significa una agregación de tecnologías que estaban disponibles antes y que ahora, como podemos ponerlas todas juntas de una manera bastante eficiente y que funcione en tiempo real, pues le llamamos gemelos digitales para poder describir esta composición de tecnologías completas. Ahora explico qué es un gemelo digital. Pero no es una cosa totalmente nueva, o sea, ahora veréis. Un gemelo digital, bueno, encima como es medio blandita la definición, mucha gente la pone para donde quiere, para donde le conviene. Nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Aquí veréis que yo he puesto esas 4 componentes de un gemelo digital y la que he puesto en el centro, en el corazón, es la simulación. Que hablo de simulación no solo resolver ecuaciones o cosas así, sino también modelos estadísticos como la inteligencia artificial.
Pero allí he puesto eso en el centro de mi gemelo digital porque para eso hace falta un ordenador muy grande. Y como yo trabajo en un sitio donde tenemos el ordenador más grande de todos, pues me pareció oportuno ponernos ahí en el medio del ajo. Pues eso, un gemelo digital se compone para nosotros de una simulación. Simulaciones ya conocéis de toda la vida, se han usado en los ordenadores desde hace muchísimo tiempo. Pero una simulación que ahora vive de datos que están tomados de sensores en tiempos reales. Es una simulación que no la ejecuta alguien en su ordenador y luego nos trae un reporte, sino que está conectada en tiempo real a sensores que están desplegados en lo que es el gemelo real, el sistema físico que queremos resolver. Esto está permitiéndonos inicializar nuestro simulador todo el tiempo en el estado actual, por ejemplo, o si cambiamos esos datos, poder inicializarlo en diferentes escenarios, que es para lo cual sirve la simulación en particular. Sin simulación no tendríamos la capacidad de predecir, la capacidad de optimizar. Las otras dos cosas que se usan, se mencionan siempre alrededor del gemelo digital, es la posibilidad de tener actuadores directos. O sea, si tenemos entrada conectada directamente, también podríamos tener la salida y que el gemelo digital ya tenga reglas para que cuando ocurran ciertas cosas, ciertos semáforos o ciertas válvulas se abren, se cierran, ese tipo de cosas que actúen automáticamente. Y que esto también existe en sistemas industriales ahora, SCADA de todo esto son cosas que vienen desde hace ya unas décadas. Y una fuerte componente de esa parte verde de ahí que es la interfaz con los operadores del gemelo digital. ¿Sabes? Que allí es donde ahí pone mucha gente, mucha castaña a fuego porque se intenta hacer una reproducción 3D, una visión lo más orgánica y completa. ¿Dónde entra la inteligencia artificial en todo esto? Pues entra en todos sitios. La inteligencia artificial es una herramienta que se usa dentro de esta tecnología, no es una cosa, y tampoco es un módulo aparte, porque la inteligencia artificial, como comenté, se puede utilizar para optimizar, mejorar o reemplazar las simulaciones, pero también se utiliza para los sensores, para saber cómo y cuándo, qué datos tomar, cómo procesarlos directamente en el momento en que se toman. Se utilizan para los actuadores, se utilizan para decidir esa toma de decisiones que a veces ya se puede delegar porque es demasiado probada y obvia. Se utiliza incluso para la interfaz con el ser humano, para saber qué mostrarle, en qué contexto. Una persona que tiene un centro de control demasiado complejo, ya los habrán visto, tienen esas pantallas gigantes, esas habitaciones llenas de numeritos y luces, pues esa persona necesita tener guiada la atención en ciertas ocasiones especiales, necesita ver ciertas cosas en unos ciertos momentos y en otras no. Pues podemos poner algoritmos que tomen esa decisión de qué es la información relevante que esta persona sepa en este momento. Estamos haciendo este tipo de cosas para todo tipo de industrias. Las hacemos para las empresas de aguas en Barcelona, las hemos trabajado, por ejemplo, para el ejército, para los pilotos que necesitan ver cierta información en vuelo. Las hacemos para ciudades y hemos hecho una prueba, algunas pruebas de concepto y algunas cosas están en producción, otras han quedado en pilotos. Una que me gusta contar es una que hicimos con el estadio del Fútbol Club Barcelona, es un gemelo digital del Camp Nou, en el cual el gemelo digital es del estadio completo y nuestro foco aquí era la movilidad de la gente. ¿Sí? Son 100.000 personas que quieren entrar y salir lo más rápido posible porque es ir a ver el partido. Pero bueno, hay un grupo ahí de turistas que querrán quedarse un tiempo largo, pero en general la gente cuando acaba el partido quiere volar a su casa y estar tomando, o irse a tomar una cervecita lo más rápido posible. Pero es muy difícil mover 100.000 personas en pocos minutos. El estadio está muy sensorizado, tiene muchos dispositivos estos de Internet of Things, tiene muchos sensores de Wi-Fi, cámaras, los tornos para entradas y salidas. Hay muchos kioscos con Bluetooth, hay algunos aparatitos un poquito más listos. Y luego hay muchos datos externos que nos hablan de cosas que pasan en el estadio, ¿no? Además del clima, que eso puede afectar muchísimo un partido, también tenemos el tráfico, tenemos eventos alrededor de la ciudad, diferentes cosas que puedan pasar, políticas o económicamente, que pueden afectar la audiencia y la movilidad al final. Todos estos datos, que es esa caja que está allí en los pasos 1 y 2, se transfieren a la nube en nuestra plataforma. Esto fue un proyecto europeo que hicimos hasta el año pasado, un proyecto de una demostración, digamos, de un gemelo digital de gran escala, con un sistema en la nube que tomaba todos estos datos y hacía una inferencia del tipo de persona que estaba o que iba a estar en un partido, ¿sí? Un perfilado de la audiencia posible para ese partido. No podíamos tener datos exactos de quién está en ese partido, evidentemente por las leyes de privacidad, pero sí que tenemos algoritmos y maneras, luego os contaré un poco más, algoritmos y maneras de poder completar la información que nos falta, no individual, pero la información que podríamos extraer si tuviéramos la información individual sobre cómo se van a mover las masas. ¿Sí? Este es el tipo de cosas que queremos saber cuando estudiamos movilidad.
que sería muy fácil si tuviéramos datos de todas las personas una por una, pero que tenemos que trabajar bastante para recuperar si tenemos informaciones parciales. Estos perfiles se metían en un motor de simulación de movilidad, se llama modelos basados en agentes, son un montón de personitas, no hay ecuaciones aquí, son un montón de personitas como el SimCity, como esos videojuegos que quizás habéis visto que simulan ciudades o personas, pero a nivel profesional, digamos. Los perfiles y las reglas que mueven estos agentes están hechos por expertos en el área. Aquí en este caso eran expertos en movilidad que nos ayudaron a hacer escenarios de evacuación, escenarios de entradas y salidas, escenarios de flujos para mover a la gente más cerca de donde estaba la comida, por ejemplo, en el entretiempo, ese tipo de cosas. Todos estos datos volvían luego al estadio y se servían o a pantallas indicativas para la gente o a los teléfonos de la gente de seguridad para que pudieran reconducir si había algún problema o fueran alertados de que en 5 o 10 minutos habría un problema. Entonces, el tipo de información que teníamos es la que está ahí arriba con los mapas de la ciudad. Sabíamos por las redes sociales a dónde come la gente antes de ir al estadio o no, si vienen directamente del aeropuerto, si son turistas vienen directamente del aeropuerto o han pasado por la Sagrada Familia, si vienen con hambre, si hay que hacerles una oferta de un Frankfurt o ese tipo de cosas. Todas estas cosas sabemos por las redes sociales. La telefonía, datos de telefonía, no se lee nada probablemente. Esas gráficas de barras que están ahí a la derecha son todos los destinos de proveniencia de donde viene la gente al estadio. Entonces podemos saber de qué barrio vienen, de qué ciudad alrededor de Barcelona vienen, de qué provincia del resto de España vienen o de qué país vienen. Es el tipo de información que nos da la telefonía. Y con toda esta información, lo que ven aquí en la parte de abajo son nuestras predicciones. Lo de abajo a la izquierda es un panel de control del estadio para en tiempo real, para que supieran los operadores de logística, supieran cómo iba llegando la gente, si iba a producirse un atasco en alguna de las puertas y para poder enviar gente de seguridad antes. Y a la derecha lo que ven es una predicción de las horas a las que va a venir la gente a un cierto partido y con los factores que afecten esto, ¿no? La lluvia, el rival, la posición en la tabla, la fecha del año, clima, todo ese tipo de cosas afectan esto. Y como ven hay dos tipos de grupos de personas. Unos que llegan 5 minutos antes que comience el partido, esos son los socios del club, que ya han visto todo y solo quieren ir a ver el partido. Y luego están los turistas, que son esas dos curvitas azules que están abajo, que llegan 1 hora y media antes o hasta 2 horas para sacarse fotos, pasear y dar vueltas por el estadio, ¿no? Son los dos grandes grupos de personas que se pueden ver claramente ahí y ambos son afectados por los efectos, por las cosas estas que comentaba. Y hacemos las simulaciones, que aquí veréis, digamos, un montón de puntitos. Esta es una de estas simulaciones de cómo la gente va entrando por las diferentes puertas y va distribuyéndose por las diferentes plantas, van yendo a sus asientos, algunos se pierden porque son turistas y nunca han estado allí, otros van directamente, otros son socios y saben que la puerta que le han asignado no es la buena y se meten por otro lado que no es el que les toca, y todo ese tipo de comportamientos están modelados, están incorporados, y tenemos entonces aquí la movilidad de la gente. Todo esto, este proyecto fue una especie de prueba de concepto nuestra sobre cómo teníamos que hacer para simular movilidad y otros sistemas en una ciudad, ¿sí? Nuestro objetivo aquí era simular una ciudad. Paralelamente a esto estábamos tratando una teoría sobre qué es una ciudad y cómo deberíamos simularla. Una ciudad es un sistema artísticamente más complejo que el estadio, que ya lleva un buen trabajo, y tiene muchas cosas. Esto que está aquí a la izquierda es una cosa, es un estándar, un ISO, es una de las definiciones de la ciudad que habla de la ciudad con una analogía de que es un cuerpo, un ser vivo que tiene órganos que están separados entre ellos. Estos órganos son las diferentes partes de la ciudad, que son el espacio construido, la naturaleza, la movilidad, la energía, la materia. Todos estos subsistemas interactúan entre sí, de alguna manera conforman la ciudad. Nuestra teoría nos dice, nosotros le hicimos para ver cómo interactuaban estos sistemas para poder simular cada uno de ellos por separado, hacer un gemelo digital, por ejemplo, solo de la parte de movilidad, otro solamente de la parte de economía o sociedad, otro del agua y así, y acoplarlos entre sí. Esta es una técnica que se llama cosimulación, que además nos viene muy bien porque cada uno de estos simuladores se puede hacer en paralelo y esta es la gracia de nuestro superordenador. Tenemos un ordenador muy grande que puede hacer muchas cosas simultáneamente, entonces podemos simular cosas al mismo tiempo y hacer que se hablen entre ellas y así producir entonces el resultado de algo que sería bastante inasumible, que sería un monolítico, una solución completamente monolítica de la simulación.
En particular, de la cantidad de flechitas que veréis ahí, cada una de estas bolitas que están ahí son diferentes subsistemas. Las tres que tienen más flechitas, más relaciones entre ellas, son el espacio construido, la sociedad y la movilidad. ¿Sí? La movilidad es claramente el eje de las ciudades. Está toda la parte construida que está estática, está la sociedad que hace un poco lo que quiere y no la podemos simular, podemos estimar movimientos o flujos de comportamientos, pero evidentemente lo que hace la gente en la ciudad es moverse de un lado para el otro. Entonces aquí es donde tenemos nosotros nuestro eje y hemos empezado a construir una plataforma, ahora os contaré más, para poder atacar sobre todo, principalmente este eje y luego uno de los otros porque nos interesan para algunos problemas. Nuestros primeros pasos han sido una plataforma para el Ayuntamiento de Barcelona que está preocupado por la accesibilidad a los servicios. ¿Sí? Los diferentes servicios, las diferentes cosas que están instaladas en la ciudad, pues cómo llega la gente a ellos. Evidentemente, el transporte es la solución por la que apuesta la ciudad, pero mucha gente apuesta por el coche. Entonces, hay una movida muy grande en muchas ciudades europeas, sobre todo, en hacer esto que llaman la ciudad de los 15 minutos o ciudad accesible, que dice que, bueno, debería tener la gente cerca de su casa, 15 minutos andando más o menos, todos los servicios o cosas que necesita para su vida diaria. Entonces, eso que hicimos es una plataforma que nos permite incorporar ubicaciones de diferentes servicios y nos dibuja cuánto le toma ir caminando a la gente y teniendo en cuenta pendientes, cortes, diferentes tipos de manera de andar o de ir en bicicleta, cuál es la distancia que le toma, el tiempo, en tiempo que le toma a la gente llegar a estos servicios. Y así es como vemos, por ejemplo, esto es la red de bibliotecas arriba de la ciudad de Barcelona y todas sus áreas de influencia en 15 minutos. Y lo que ven aquí a la derecha, un poquito abajo, en la zona de Badalona, es un pequeño hueco que es precisamente el lugar donde se ubicó la nueva biblioteca del ayuntamiento. Ese lugar que está ahí venía a rellenar ese huequito de accesibilidad, gente que no tenía distancia completamente allí. Aquí vemos otro ejemplo sobre las líneas de metro. En este no tuvimos influencia, pero hicimos el cálculo para mostrar cómo funcionaba. Aquí ven todas las líneas de metro. Y en la zona norte, como verán, hay una zona que no tiene mucho servicio y esa es la zona que viene a servir la línea 9. Esta es la planificación de la línea de metro y esa es la parte que viene a servir. Y cada uno de estos circuitos azules es la zona de influencia de 15 minutos hasta la estación de metro que le corresponde. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de plataforma en la que estuvimos trabajando con el ayuntamiento. Con otras ciudades hemos estado trabajando, no es un vídeo, hemos estado trabajando en una plataforma que está online, pero no tengo una captura, en la cual se intenta ver cuál es el efecto de desastres, ataques o problemas naturales en la ciudad, por ejemplo una tormenta en este caso, y cómo afecta esto a las infraestructuras críticas. Una de ellas es la movilidad, pero también están los bomberos, la policía, la electricidad, servicios de agua. Todas estas infraestructuras se consideran críticas y están relacionadas entre sí. Muchas veces cuando falla una, esto causa un fallo en otra. Y este fallo causa otro problema en una tercera que vuelve a complicar resolver el problema de la primera. Entonces estos fallos en cascada o incluso en bucle son muy difíciles de salir. Entonces el proyecto fue de crear gemelos digitales acoplados de todas estas infraestructuras para mejorar la resiliencia del sistema como un todo, para que sea más, que aguante más un tipo de ataque y que no caiga en una espiral, sino que sea fácil de recuperar. Sabemos que las cosas pueden pasar, pero queremos recuperarnos muy bien. Aquí, esto lo pongo solo para asustar, no explicaré todo. Esta es una gráfica de un modelo bastante complejo, pero que es muy útil que desarrollamos en el centro, en el cual intentamos estudiar por qué la gente se mueve. Entonces, solo a grandes rasgos, lo que veis allí es en los colorines que están arriba, cada fila es un motivo por el cual la gente se mueve en Barcelona de un barrio a otro, porque tiene más servicios profesionales, porque hay más entretenimientos, porque hay más comida, porque hay servicios financieros, educación, comercios, todo tipo de puntos de interés de la ciudad están tabulados en mapas y los tenemos allí metidos. Y nosotros los metemos en algoritmos y los miramos barrio por barrio o área censal por área censal, la resolución que tengamos, y vemos qué factores son los que afectan que cierta gente de un barrio vaya a otro, por ejemplo. Esta es la resolución que está ahí. O sea, el mapa que está ahí a la izquierda es la densidad de cosas que hay en Barcelona y luego sabemos sitio por sitio de Barcelona el por qué la gente se mueve. ¿Cómo sabemos esto? Por datos de telefonía. O sea, tenemos algunos años de datos de telefonía y tenemos una montaña de datos de diferentes fuentes censales, fuentes del ayuntamiento privadas, fuentes de puntos de interés, cosas públicas, los mapas y todo esto. Cruzamos toda esta información, inferimos, de telefonía solo sabemos que hubo un movimiento, tanta gente de aquí a aquí.
pero con suficientes datos y con suficiente trabajo estadístico podemos inferir las probabilidades de que estos movimientos hayan sido por esta causa o por esta otra. Entonces tenemos modelos que nos permiten predecir el cómo va a ir la gente, no, perdón, el por qué va a ir la gente de un lado a otro. El cómo son los sistemas que ya están implantados allí, o a veces el transporte por coche o individual, pero ahora tenemos un modelo que nos permite crear entonces simulaciones de lo que va a pasar en una ciudad. No lo comenté antes, yo encima soy argentino, así que tengo para hablar todo lo que quieran. Si me quieren interrumpir, hacer una pregunta, cuando quieran, que los veo algunos que quizás se quedan con las ganas. Este tipo de modelos los usamos para estos dos ejemplos que ven aquí. Lo que está a la izquierda es una simulación de San Sebastián de la Gomera que hicimos durante el confinamiento del COVID, donde hicimos una simulación de toda la movilidad de la ciudad completa, o sea, la ciudad entera. Como era pequeña pudimos hacerlo rápidamente. Y esto se hizo para el Estado porque estaban probando aquella aplicación, no sé si se recuerdan, aquella aplicación que hacía el trazamiento de gente. Si estaba cerca de alguien con el teléfono podías saber si había estado tantos minutos y si luego esa persona reportaba que había estado enfermo, te llegaba una notificación. La aplicación no se utilizó por muchos otros motivos, pero técnicamente estaba muy bien y podría funcionar. Entonces para esto hicimos una ciudad sintética, San Sebastián de la Gomera, la simulamos muchísimas veces y el Estado en paralelo hizo un piloto de verdad. Desplegó la aplicación en San Sebastián y estuvieron probándola varios días y luego calibramos algunas cosas de cómo tenía que funcionar la aplicación gracias a eso, que es la grafiquita que está ahí abajo. Y lo que ven ahí a la derecha es la línea 4 del metro de Barcelona, y simulamos también para un pequeño proyectito. Precisábamos una simulación de este tipo de movilidad de gente, pues simulamos la línea con todos los datos de la gente que iba a tomarla en cada estación, la que se iba a bajar, y con nuestras predicciones, ¿no? Con nuestro modelo del por qué cierta gente iba a tomar esa línea o irse a otra. Este es un tipo de simulaciones puramente estadístico que hacemos, y este es otro que os comenté también, que hacemos modelos de simulaciones de movilidad. Esto seguro que habéis visto y debéis tener muchísimos en vuestras casas. No estoy seguro que esté funcionando este vídeo, pues debería. Sí, eso es lo que es lento. Pues bueno, es un simulador de escala completa de la ciudad de Barcelona. Y el estado actual ahora es lo que probablemente tenéis vosotros, y esto se puede ver en todos sitios. Lo que quería llegar a mostrar un poco es hacia dónde vamos, que es que este simulador ahora necesita ser multimodal. O sea, la pregunta que nos hace el Ayuntamiento de Barcelona es, nosotros queremos reducir la cantidad de coches que están circulando por la calle. Esa es la única manera que se les ocurre, y no sé si hay otra, de llegar a las emisiones que prometieron tener para 2030. Y para eso necesitan desplazarlas a otros modos de transporte. ¿Sí? Entonces, el transporte público, pero también vehículos eléctricos, bicicletas, hay muchísimas opciones y servicios. Entonces, el simulador actual de movilidad, que si funcionara lo veríais un poquito divertido, porque tiene algunos lugares en que hay un poco de tráfico y eso, se va a enriquecer en el próximo año y medio o algo así, en un simulador completo multimodal con todos los modelos por detrás que os comentaba antes, el por qué la gente va de un lado a otro, y esto es el simulador de cómo lo hace, ¿no? Con esas dos cosas podemos contestar las preguntas que nos interesan. Voy a parar un poquito entonces de esta cantidad de cosas técnicas y voy a hacer una cosa que quizá podría haber hecho al comienzo, que es presentarme. Sí. Igual Patricia ya lo hizo muy bien, pero quiero hablar no de mí, sino del BCC. Esto que veis allí es una foto de familia, pero de hace varios años, porque el centro ya somos un poco más de 800, así que aquí no estamos todos ni de cerca. Eso que veis allí es la capilla de lo que era la familia Girona, que está en el campus de la Universidad Politécnica de Cataluña. Adentro de esta capilla está instalado nuestro superordenador. ¿Sí? Esto es Mare Nostrum 4, esto es adentro de la capilla. Esto era la tercera computadora más grande de Europa cuando se instaló en el 2017, 18 creo que fue. Esos son los números que tiene, como verán, 165.000 CPUs, 390 terabytes de memoria. Es un bicho grande, pero ya ha quedado bastante anticuado. O sea, en este momento no entramos ni en el top 500. Creo. Hay listas de estas cosas, la gente se emociona y hace cada 6 meses una lista de ver quién tiene el ordenador más grande. Y ahí ya no estamos más, pero porque estas cosas pasan muy rápido. Un superordenador como estos
Tiene una vida útil de 3-4 años. La pandemia nos ha hecho que la renovación tardara, así que estamos recién ahora, en octubre vamos a inaugurar el siguiente. Pero para que os deis una idea, un superordenador de hace 10 años tenía la misma capacidad de cómputo que un tablet potente hoy. ¿Sí? O sea, lo que nosotros hacemos hoy en nuestro superordenador, el nuevo, que es Mare Nostrum 5, se podrá hacer en una tablet, en un portátil normal, dentro de 10 años. Así que lo que nosotros llamamos tecnología de punta y simulaciones súper complejas serán lo que se puede hacer perfectamente dentro de 10 años. Ahora, el mes que viene, inauguramos Mare Nostrum 5, que es una gran inversión del gobierno español, más de 200 millones de euros, en un consorcio que incluye también a Portugal y Turquía, para un ordenador que es unas casi 30 veces más potente que el anterior y va a ser el más potente de Europa y uno de los top 5 del mundo cuando se inaugure. No va a ser el más potente del mundo porque, bueno, los americanos y los chinos tienen mucho dinero también, pero porque Mare Nostrum es parte de una red de superordenadores europeos y la instalación española en general siempre tiene el perfil de que tiene que ser un ordenador general, genérico en hardware. Esto quiere decir que las componentes, estos, ahora no me acuerdo, creo que son 90.000 ordenadores que van ahí dentro de esa sala, que parece una baticueva gigante. O sea, ahora ya no nos entra en la capilla el ordenador, por cierto. Ahora va a estar una parte en la capilla, la parte cuántica, y la parte nueva va a estar en esa baticueva que ahora está vacía, pero bueno, esta foto ya es de principio de año. Los ordenadores estos se componen de miles de ordenadores que están conectados por una fibra óptica, una red muy, muy, muy rápida. Y esto es lo único que los diferencia de un data center. Un data center también son muchos ordenadores, pero están optimizados para entrar y sacar datos lo más rápido posible. Aquí no nos interesa tanto eso, sino que se hablen los ordenadores entre sí para poder comunicarse y resolver problemas en conjunto. En nuestro caso, en Mare Nostrum, cada uno de esos ordenadores es chips Intel, de los comunes que encontrarías en cualquier workstation o ordenador un poco carillo, pero que se puede comprar comercialmente, memoria, disco duro, todo normal, excepto la comunicación, excepto la fibra óptica que la comunica con las otras. Entonces, otros superordenadores van por hardware especializado, intentan conseguir más rendimiento poniendo hardware que es muy rápido, pero que es muy difícil de utilizar. Este ordenador da servicio a todos los científicos y empresas de España y de Europa, así que tiene la ventaja de que se utiliza mucho porque la gente sabe utilizarlo. No hay que programar de vuelta nada, no hay que adaptar programas, código, nada de esto. ¿Qué es el BCC? BCC es un centro público, ¿sí? El 60% es del gobierno, del ministerio, el 30% es de la Generalitat y el 10% de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos proporciona, además de espacio en el campus, algunos profesores, no invierte dinero. Y tenemos como objetivo dar este servicio de supercomputación que es gratuito a todas las empresas y investigadores de España y de Europa, hacer nuestra propia investigación y también tener un programa muy fuerte de educación, transferencia y transferencia de tecnología, no solo en divulgación, sino también en spin-offs que creamos. Tenemos, aquí voy a pasar, BSC tiene, como dije, algo así como 800 y algo personas en este momento, y los fondos que tenemos estructuralmente son esos azulcitos que nos da el gobierno español, el gobierno catalán, y que son un 20% de nuestro presupuesto. Todo el resto de nuestra financiación es competitiva. Nosotros vamos a por proyectos europeos, sobre todo, y a muchas colaboraciones con empresas y con compañías directamente, muchos trabajos directos con la industria. Como comenté, España es parte de una red de superordenadores europeas, se llama PRACE, y otra que se llama EuroHPC, están relacionadas entre sí, y son 7 ordenadores en Europa que son por turnos el más potente de Europa o el más potente del mundo según lo que toque. Entonces, Europa va invirtiendo y va pasando la pelota de un lado a otro. Y toda esta red funciona como un conjunto. Cuando uno como empresa, como investigador privado o lo que sea, solicita acceso a una de estas máquinas, a esta red, se le pueden dar acceso a nuestra máquina, a Mare Nostrum, pero en función de las necesidades que tenga, puede que le toque alguna otra, ¿sí? En Alemania o en Francia, donde sea. BCC internamente está compuesto por 4 departamentos, bueno, 5 en realidad, hay uno que se encarga de operar la máquina, son alrededor de 50 personas. Las otras, casi 800, nos dedicamos a investigación.
y estamos divididos en 4 áreas. Una que es ciencias de la computación, que como se imaginarán tenemos mucha gente que sabe de computación, sabe de ordenadores, de sistemas operativos, pues investigan cómo serán los ordenadores del futuro. Gente que hace cambio climático, que eso supongo que lo habríais adivinado, digamos que es algo que se hace con superordenadores, simulaciones de clima, simulaciones de polución, ese tipo de cosas. Gente que hace ciencias de la vida, pero sobre todo genética, cosas que necesitan el superordenador para poder hacerse rápidos, con los millones y millones de datos que involucra el tratamiento genético. Y luego ese último departamento que tiene esa sigla rara, CASE, es donde trabajo yo, que son las aplicaciones computacionales a las ciencias y las ingenierías. Somos el cajón desastre donde está todo lo que no es en los otros departamentos, pero nos dedicamos mucho a todo lo que son aplicaciones de nuestro superordenador a la industria, a la medicina, a la energía y a las ciudades. ¿Sí? Aquí es donde trabaja mi equipo. Somos en este momento algo más de 15 y estamos distribuidos en muchos proyectos y en muchas áreas de trabajo porque trabajamos juntos en algunos proyectos, pero nos vamos alineando diferentes cosas y vamos cambiando todo el tiempo. O sea, un año trabajamos en un tema, otro año en otro, vamos cambiando un poco el foco en función de las necesidades. Cuando las cosas pasan de moda también ya no son relevantes para nosotros, ya hay soluciones comerciales que son mejores o más baratas o más rápidas que lo que podemos hacer nosotros, así que ahí ya no trabajamos. Nosotros estamos trabajando siempre en lo que es avanzar lo que hay ahora. Y lo que estamos haciendo, y ya con esto creo que termino, lo que estamos haciendo hoy, lo mencionó Patricio, relacionado con la movilidad urbana, y lo que quería contaros hoy es este proyecto que se llama V-City, una ciudad virtual, en el cual estamos trabajando para hacer unos gemelos digitales de Barcelona, de Viladecans y con Kobe, una ciudad en Japón, con la cual tenemos colaboración. Esto es un poco la elección de ciudades. Bueno, Barcelona evidentemente era probable que nos tocara hacerla, pero Viladecans y Kobe terminaron siendo un poco casualidades por ciudades que están listas digitalmente para poder proveernos los datos que necesitamos para trabajar y por colaboraciones y temas históricos. Es un proyecto Next Generation. Nuestra parte tiene un montante alrededor de esos 4 millones de euros, con los cuales vamos a estar trabajando por los próximos 2 años para montar el comienzo de esta plataforma. Los objetivos son crear una plataforma que sea una herramienta digital que esté en la nube y que permita toma de decisiones urbanas basadas en datos. Perdón, es que algunas transparencias me las he dejado en inglés. ¿Sí? Las metas son predecir y evaluar virtualmente las consecuencias de las tomas de decisiones públicas en las ciudades y también presentar esta herramienta como una fuente de evidencia para los ciudadanos y para los políticos que necesitan entender las consecuencias de una toma de decisión. ¿Por qué sirve un gemelo digital más que otras simulaciones? Porque el hecho de tener todas estas componentes que son modulares en este proyecto nos permiten hacer preguntas combinadas, ¿no? Como voy a hacer esta intervención, esta obra pública, voy a intervenir en el tráfico aquí, ¿cómo va a afectar esto a la economía del barrio? ¿Cómo va a afectar esto a la salud de la gente que vive allí? ¿Cómo puede cambiar esto la afluencia de turistas? Todas estas preguntas que son sistemas que se mezclan unos con otros, servicios públicos y lo que sea, pues para esto es el gemelo digital, porque no es un simulador, sino son muchos acoplados. Y eso es lo que nos permite hacer ese tipo de trabajo complejo que es una herramienta que todavía no existe. Nuestros colaboradores, además de los ayuntamientos, son muchos otros centros de investigación y muchas empresas también, y esperamos tener muchas más. O sea, uno de los motivos que me interesó muchísimo venir aquí era para que conociera este tipo de iniciativas, que sepan que tenemos datos de movilidad de algunas empresas de transporte, digamos, gracias a nuestras colaboraciones con ayuntamientos, pero nunca está de más que los destinatarios, los usuarios finales, que podrían ser vosotros o los dueños y originales de los datos, sepan de este tipo de iniciativas y que si están interesados en participar, en ayudar o incluso beneficiarse cuando tengamos más resultados o acceso a este tipo de plataformas, pues que sepan a dónde contactar, porque los ayuntamientos son un laberinto, desde fuera por lo menos son un laberinto muy importante para mí, así que yo no sabría por dónde empezar a llegar a alguien a través del ayuntamiento, así que esta oportunidad para mí es muy buena para que vean ustedes el trabajo que estamos haciendo y que sepan de esto y que sepan a dónde contactar si os interesa. Y bueno, con esto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Desde luego, muy interesante todos estos proyectos de los que nos has hablado. Yo creo que
nos abre las puertas hacia muchos caminos que a partir de aquí seguro que están por recorrerse. Yo, bueno, me gustaría, aquí he ido anotando cosas y tengo ahí algunas cosas preparadas para hablar con Fernando. Me gustaría pues iniciar una ronda de preguntas, intervenciones, pero que está abierta totalmente a la audiencia para que en cualquier momento pues, quien quiera pueda intervenir, por supuesto. Me gustaría comenzar hablando un poco de cómo de adaptable es toda esta tecnología pues, al tejido industrial actual, ¿no? Has hablado, por ejemplo, de que habéis elegido algunas ciudades que estaban listas digitalmente, ¿no? Para poder utilizarlo. ¿En qué consiste estar listo digitalmente? ¿Qué recursos tiene que tener la ciudad? ¿Qué características para que realmente podamos empezar a implantar algo así? Hay dos tipos de uso. Uno es el que se imagina todo el mundo, que es el del tiempo real. Entonces, este es el más restrictivo. O sea, para esto hace falta que la ciudad tenga digitalizada toda su flota de sensores, de semáforos, de todo tipo de señaléticas y cosas que sean del tráfico, así como también organizado y fusionado sus catastros, sus padrones, todas sus bases de datos de empresas, todo ese tipo de información. Necesita estar de alguna manera organizada e incluso, mejor aún, puesta en una API, lo que se llama una API pública, un servicio de datos que ya nos podemos conectar nosotros e interactuar directamente. O sea, ya podemos pensar a la ciudad como un servicio externo directo del gemelo digital, nos conectamos y cuando hace falta un dato, pues se conecta y se descarga eso, para no tener que replicar bases de datos. Esta réplica es lo que hacemos en los casos de prueba. O sea, aquí es cuando hacemos en offline, pues se hace una descarga de todo esto a mano, se juntan ciertas cosas, se arregla cuando hay algún problema, que falta alguna cosa, se rellena como sea, con un Excel, si está por ahí suelto, y se monta entonces una base de datos, pero es estática. Entonces esta sirve mucho para analítica, para estudios de tendencias o cosas así, pero no para el tiempo real y sobre todo para una predicción con cosas que se vayan desactualizando rápidamente. Nos pasa, por ejemplo, con lo que comentabas de la industria. El término gemelo digital sobre todo viene de la industria y se utiliza muchísimo ahí. También se utiliza últimamente mucho en medicina personalizada para hacer gemelos digitales de cada persona, o sea, para que sepamos cómo responde a alguien a cierta medicación, que los efectos secundarios no sean una cosa estadística, sino más predictiva. Pero en la industria se utiliza muchísimo y allí sí que los sistemas están muy estandarizados. Hay estos sistemas SCADA con cientos de sensores y están todos unificados. Allí la cosa funciona mucho más fácil porque no hay que trabajar tanto la unificación de datos y en todo caso a veces incluso la existencia de sensores. Lo que significa una ciudad lista es eso. Eso es una parte, pero la otra es el software, si es adaptable o no. Y para esto, nuestra iniciativa, así como bueno, no lo comenté, hay otras europeas que están, bueno, nosotros trabajamos con ellos, pero van por caminos similares pero distintos. Todas contemplan el hecho de que todas las partes del gemelo digital tienen que ser modulares para ser adaptables. Hay ciudades que tienen puertos, ciudades que no, hay ciudades que tienen ciertas infraestructuras y otras que no. O sea, hay muchas necesidades que tendrán y circunstancias que tienen cada ciudad que van a ser diferentes, así que todos los módulos, todos los sistemas de estos simuladores tienen que ser adaptables por diseño a las características de cada ciudad. Así que en principio eso está contemplado. Y el hecho de que tengamos tres ciudades un poco diferentes, digamos una ciudad grande, una ciudad pequeña pero satélite y una ciudad independiente pero como en medio entre la montaña y el mar, que es Kobe, nos dejan ver un poquito esa variedad, que no es toda todavía, o sea, es una muestra de ciudades piloto para la cual iremos más. Estamos hablando mencioné recién puse recién en la transparencia otras ciudades europeas que están trabajando con nosotros, que son Bolonia, Múnich, Helsinki, Rotterdam. Todas ellas están trabajando también en sus versiones de gemelos digitales y estamos viendo cómo funciona esta adaptación, qué tipo de cosas hacen falta para tenerlas ya preparadas. Has hablado también de la necesidad de tener información por parte de las, entre otras, por ejemplo, las empresas de transporte urbano, ¿no? ¿Qué necesitaría una empresa de transporte urbano? ¿Qué características tiene que tener para que realmente pueda colaborar con un proyecto así, incluso que pueda recibir resultados del proyecto?
Yo creo que es información que en general ya se recolecta en diferentes niveles o grados. La cantidad de gente que sube en cada parada o estación o momento, digamos, el tipo de gente, ese es un dato que en general lo ponemos nosotros, pero muchas empresas también el perfilado, digamos, de personas también lo saben. Las flotas, movilidades, frecuencias, todos esos tipos de datos están ya en general controlados por las empresas. O sea, las empresas en general, con todas las que hemos hablado, están bastante informadas o están digitalizadas o saben que deberían estarlo, así que no hay un problema en eso. El problema en general pasa más en la práctica cómo se hace una sesión de datos y cómo se establece que esa sesión, o sea, porque a veces esos datos están, pero no están organizados como para poder cederlos fácilmente. Están optimizados para un uso interno, que no tiene nada que ver con las necesidades que tengamos nosotros. Entonces, cambiar esa estructura, eso lleva un pequeño esfuerzo, un pequeño costo informático, y luego el por qué deberían hacerlo y poner ese esfuerzo también es otra negociación, ¿no? El justificar el por qué vamos a cambiar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo nos va a llevar gente, nos va a llevar tiempo, necesitan ver una ganancia, digamos. Entonces hoy en día estamos hablando sobre todo con usuarios finales de lo que sería nuestro sistema, que son planificadores urbanos. Barcelona Regional en particular es uno de ellos. Entonces ellos ven un uso mucho más directo y mucho más claro. En temas industriales, los otros que están interesados son el Grupo Suez y en particular Aguas de Barcelona, que están allí interesados en este tema digital, porque les interesa, por ejemplo, la previsión de sus sistemas, cómo van a evolucionar y cómo hacer sus planes de renovación basados en evidencia de cómo la ciudad va a evolucionar y las demandas y los diferentes tipos de cosas que vayan a pasar en la ciudad. Entonces, a la industria del transporte yo creo que también le puede interesar, pero todavía no tenemos definido un caso de uso concreto que todo el mundo entienda cuál es el valor agregado que tiene esto, que facilitaría, digamos, el justificar el esfuerzo que comentaba antes de terminar de ordenar los datos para que sean usables por nosotros. Hace falta un supercomputador para poder llevar adelante todo esto. Ya estás hablando bueno, vosotros los vais a meter, ya has dicho, 314 petaflops, ¿no? Con la nueva máquina. Claro, esto evidentemente no está al alcance de nadie, pero realmente necesitamos un supercomputador o podríamos estar hablando de pues, una tecnología un poco más sencilla para llevar la aplicación quizá a lo mejor no a un modelo demasiado grande, pero pues si lo vamos centrando, por ejemplo, pues Claro. en lo que necesita una empresa para su negocio, ¿sería posible escalarlo a algo un poco más llevadero? Sí, hay dos partes de la respuesta. La respuesta es sí y tiene dos motivos de por qué digamos, es optimista este sí. Uno es el que dije, el de la evolución del hardware. Lo que hacemos nosotros hoy será accesible comercialmente en 5 años y accesible, digamos, por la gran población en 10 años. Así que estamos trabajando con algo que es una visión, todavía no está el sistema funcionando como lo imaginamos, así que estamos llegando a eso y cuando lleguemos ya habrá el hardware para que esté disponible. Y de cualquier manera, todos estos sistemas que son, sobre todo los de inteligencia artificial y muchos de estos simuladores, cuestan muchísimo cómputo para preparar, para entrenar, que es la palabra que se usa, cuesta muchísimo, muchísimo, o sea, se pueden gastarse millones y millones de euros nada más que en preparar uno de estos sistemas como el ChatGPT, estos que responden, pero luego a la hora de ejecutarse son extremadamente baratos. ¿Sí? Porque el modelo estadístico ya está preparado y lo difícil es prepararlo, pero una vez que ya está listo y estático, las soluciones que te dan cuestan muy poquito, cuestan milésimas de céntimos, que es lo que cobra ChatGPT por cada una de las consultas que uno le hace. Entonces, nosotros pretendemos llegar por el hardware para las partes que sean difíciles y todas las otras que sean reemplazables o utilizables estadísticamente, sabemos que hoy se podrían utilizar el superordenador para prepararlas y luego desplegarlas en la nube, que es el propósito de este proyecto en particular. Responsables de las empresas de transporte, ¿no? Quisieran hacer una simulación de su negocio. Bueno, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Cómo pueden acceder a vosotros? Pues tenemos muchas maneras de colaboración. O sea, nosotros trabajamos con muchas empresas directamente, con contratos directos por obra y servicios, o sea, una cosa muy concreta. A veces trabajamos en proyectos de investigación de I+D, o sea, hay algunas empresas que
externalizan su I+D con nosotros porque es muy difícil mantener un equipo de I+D adentro de una empresa que se dedica a otra cosa. Entonces se hace investigación que a veces no sale en nada, ¿no? Esto es diferente de un proyecto focalizado en algo concreto porque eso necesita tener un producto final acabado. El I+D es explorar tecnologías nuevas para ver si sale algo. Para esto también hay otros canales que no son directos, que son la financiación pública. Tenemos muchísimos proyectos en los cuales las empresas van con nosotros a las subvenciones europeas, por ejemplo, que es una fuente de subvención muy importante. Facilita muchísimo todo lo que sea justificar económicamente, por ejemplo, trabajos internos dentro de las empresas. Con el Fútbol Club Barcelona, ellos eran socios de un proyecto europeo junto con nosotros. Entonces, todo su trabajo de preparación de datos fue pagado por la Comisión Europea. Todos sus trabajos de informarnos a nosotros, de trabajar con nosotros para evaluar los prototipos y decirnos esto funciona bien, esto funciona mal, esto todo estaba pago. Y luego hay proyectos nacionales, también hay fuentes de financiación nacionales para ir en conjunto con industria y la academia o los centros de investigación para financiar esto. Sí, Fernando, primero agradecerte la ponencia y el trabajo que estáis haciendo. Yo, por mi visión personal de la empresa que dirijo, ¿no? Creo que tengo muchos datos, por supuesto, de mis clientes, de cómo quieren moverse, de mis autobuses, de dónde van, a qué frecuencia. Trabajamos con algoritmos complejos para planificar nuestro servicio, con todas las restricciones que supone poder hacer la cosa más óptima que tú puedes hacer la relación, como son los convenios colectivos, los problemas sindicales, los problemas de los trabajadores, las reglamentaciones. Ahora, por ejemplo, pues recientemente ahora pues resulta que a alguien, un conductor, un familiar se le pone malo y le tiene que dar 5 días de permiso cuando antes le daba 2. Manejar todo esto es de una complejidad tremenda, ¿no? Pero nosotros, por lo menos en mi criterio, el tema de los datos no lo tenemos completamente resuelto, de cómo lo manejamos, ¿no? Y la inteligencia artificial se nos antoja muy interesante. El año que viene tenemos un congreso nacional y ese tema de la inteligencia artificial no sé, a priori parece que promete, ¿no? El título que vemos ahí, inteligencia artificial y movilidad, ¿no? Mi pregunta es, Fernando, ¿tú conoces a escala internacional, además del ejemplo que has puesto de Barcelona, ciudades que estén aplicando ya la inteligencia artificial a la movilidad en transporte colectivo, que podamos invitar a un experto de no sé dónde, ha mencionado joven, cualquier otra, que pueda decir, pues yo estoy haciendo esto, pues yo voy a hacer lo otro, a lo mejor es un proyecto piloto, a lo mejor es un investigador que ha escrito un paper, no lo sé, pero no sé, si nos puedes iluminar sobre si esto ya es una realidad, de inteligencia artificial seguro, pero inteligencia artificial y movilidad. A nivel industrial, yo no sé exactamente más que algunos de los ejemplos que comenté. Probablemente ustedes sepan mucho más qué pasa por dentro de las empresas que yo a nivel europeo. A nivel japonés tenemos estos contactos que nos pueden dar. A nivel académico o de investigación sí que conozco más. Digamos, tenemos colaboradores en Harvard, tenemos colaboradores en Liverpool, en varias ciudades de Italia, que están todos trabajando interesados en la movilidad y en aplicar técnicas de inteligencia artificial para esto. Este modelo que os comentaba, por ejemplo, de el por qué la gente se mueve de un lado a otro en la ciudad. Esto fue hecho en colaboración con investigadores de Liverpool, que son los que hacen un software que es muy importante a nivel académico al menos, que es para graficar mapas y sistemas así. Luego colaboramos y aportamos a una iniciativa italiana que es un software abierto, que es una librería muy famosa para todo lo que es inteligencia artificial, se llama Scikit, Scientific Learning Kit, y es el módulo de movilidad se desarrolla, se gestiona el desarrollo en Italia, lo desarrollan distribuidamente muchas personas y grupos del mundo, incluidos nosotros. O sea, ese es el tipo de herramientas que conozco y que están muy de moda. Conocemos investigadores, bueno, alrededor del área de Barcelona hay por lo menos 30 investigadores trabajando en el área de movilidad, todos interesados en el tema de los datos y cómo aplicar algoritmos de inteligencia artificial para resolver problemas de movilidad. Pero esto es por una cuestión local nada más. En Madrid hay tantos o más, en París, en España, sur de Francia, sur de España también, pero ahí no tengo contactos. Hay muchos sitios donde podremos hablar si lo que queréis, o no sé si estabas pensando en invitar a alguien para hablar. De la parte académica os puedo dar muchas recomendaciones, de la parte industrial creo que serán menos, pero podemos averiguar. Sí, yo quisiera aprovechar la presencia de Fernando, que tiene una experiencia ya
5 o 10 años en la gestión de modelos de movilidad en Barcelona. Entonces quisiera saber, estos 5 o 10 años, que son los modelos que nosotros vamos a utilizar dentro de 10 años, por así decirlo, ¿cuál ha sido, como los datos de las noticias de origen destino básicamente se basan en los datos de telefonía móvil, cuál ha sido la evolución de las muestras respecto a la población y cuál ha sido y cómo ha sido el sesgo, la evolución del sesgo de esa muestra? Hacía la primera pregunta. La segunda pregunta sería cuál ha sido también la evolución entre el grado de coincidencia de los modelos que realizáis y la realidad que se implementa con los sensores que utilizan en la actualidad. Nosotros no tenemos más matrices de origen destinos, tenemos algunos casos, no aquí en España, pero tenemos casos donde tenemos trayectorias completas de personas por telefonía. O sea, tenemos anonimizados, pero tenemos trayectorias completas tomadas cada segundo, o sea, cada metros, los cuales, por ejemplo, con un colaborador en Santiago de Chile nos permite inferir el medio de transporte de esa persona solo por su ubicación telefónica. O sea, podemos, estadísticamente, evidentemente alguien puede correr rápido, pero probablemente vaya en bicicleta o en... Sí. La gente, si lleva teléfono móvil, la empresa telefónica lo sabe. Y si está encendido, lo sabe. O sea, eso es lo único que necesita. Son datos de telefonía, no es que tenga que activar algo. Si la gente no lleva un móvil, claro, no lo sabemos. Y claramente es una muestra. Tiene sesgos importantes, como mencionabas, que son... hay cierta gente que no lleva móvil o cada vez menos, pero hay mucha gente que lleva móviles con menos o más servicios. Ahora los sesgos pasan un poquito por allí. En Barcelona en particular y en Europa en general tenemos un poquito más ocultos los datos. Tenemos buenos datos de Reino Unido, buenos quiero decir estas resoluciones así de metros y segundos de cada persona. Y son datos estadísticamente trabajados para que sean muestras representativas. Son cada vez más grandes, o sea, la representación de los datos de Barcelona tenemos a todas las personas que tienen teléfono con Vodafone. Eso es algo como el 30% creo de penetración de mercado que tienen en promedio en la ciudad. Varía un poco en barrios, pero es el contrato que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, que para adjudicarles el contrato de movilidad del Ayuntamiento, les exigió que tenían que pasar los datos de movilidad todos los meses. Entonces tenemos ahí, es un sesgo porque, no sé, por algún motivo cierta gente usará Vodafone y otros no, pero son cada vez menos los sesgos y son cada vez más grandes las muestras. Y la tercera pregunta era, perdón. Sí. Imagino los muy jóvenes y los muy mayores, ¿no? Están relacionados en esas muestras. Pero eso es más fuerte en las redes sociales, por ejemplo. El llevar un móvil ya que se está acabando un poco ese sesgo. ¿Sí? Sí. No, creo que la evolución así de la precisión o de las métricas de rendimiento de los algoritmos con los años, eso no lo he estudiado. Sería una pregunta interesante para mirar. Todos los algoritmos estos se calibran con datos, así que sabemos cómo funcionan con el universo de datos que han visto, con el universo de datos que no han visto nunca y con universos de datos de otros sitios que ni siquiera podrían ver. O sea, el ejemplo, si hacemos un modelo de Barcelona, lo testeamos, lo calibramos con datos hasta el 2022 y lo probamos a ver cómo hubiera predicho 2023. Y ahí sabemos, no tenemos una medida. Y luego lo probamos en Valladolid o lo probamos en algún otro sitio para ver qué pasa con una ciudad absolutamente diferente y vemos cuánto más baja el rendimiento con respecto a eso. Pero eso no lo hemos mirado a la evolución porque en general la sensación es que está más correlacionado con la cantidad de datos, más que con los modelos son básicamente los mismos, han sido inventados hace 20 años o 10 los más nuevos. Pero lo que cambió muchísimo es el volumen de datos y eso va reduciendo los errores, pero no hemos hecho una sistemática de mirar a ver con cuántos datos teníamos antes, qué precisiones teníamos y qué precisiones tenemos ahora. Una buena pregunta. Aquí, ¿cómo hacéis la evaluación del modelo? Porque, quiero decir, para comprobar que realmente se ajusta o no a la realidad, como al final
tenéis que depender de sensores, ¿no? Por ejemplo, estás hablando de la geolocalización por el móvil, ¿no? Porque hacéis una simulación, se prevé un determinado movimiento, luego podéis comprobar si ha sido real o no, pero también os basáis para comprobar esa realidad os basáis en los sensores, ¿no? En la geolocalización de las personas, teniendo en cuenta que a lo mejor ahí pues hay personas que no están geolocalizadas por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pruebas hacéis para comprobar que realmente el modelo responde a la realidad? Si es que se puede revisar eso en algún momento. Nosotros, la metodología para esto es bastante estricta y conocida porque es muy similar a todo el tipo de desarrollo industrial o experimental que se ha hecho en la física y en la química durante de años. Primero, en laboratorio tenemos un conjunto de datos y, como dije, se puede partir, digamos, con este tipo de rigurosidad, sin mentirse a uno mismo, que es lo más difícil. Se pueden partir los datos en usar una parte para preparar mis modelos y no usar los otros hasta el final, hasta el último día, lo que se llama el Golden Dataset, que es un set de datos que alguien ha guardado en otro lado y que el último día lo usamos para calibrar nuestro modelo. Eso es en laboratorio nada más. Después hacemos pruebas de campo, digamos, en el estadio del Camp Nou. Fuimos a varios partidos, instalamos los sistemas, nos pusimos a mirar, enviamos notificaciones a los guardias que a veces iban a una puerta y había un atasco como estaba predicho y a veces no, a veces iban y no pasaba nada. Entonces estudiábamos el por qué las fallas habían ocurrido y corregimos el sistema, hacíamos más pruebas de campo. Y luego, por último, en algunos de los sistemas que tenemos en producción, por ejemplo, tenemos uno que es la predicción de averías de tuberías de agua en la ciudad de Barcelona, que tiene una precisión que es muy baja comparado con otro tipo de sistemas, porque las tuberías, bueno, además de que son 3.000 kilómetros o algo así, están enterradas, no tienen ningún tipo de sensores, o sea, estamos prediciendo a ciegas casi absolutamente. Así todo tenemos alguna tasa de acierto que hemos ido mejorando con los años, pero que está en producción. Entonces todos los años, a medida que van ocurriendo las averías, vamos cotejando y mirando el modelo a ver si esta estaba predicho, qué probabilidad tenía, por qué no falló aquel otro que teníamos probabilidades de fallar, intentar entender en tiempo real ahora sobre la producción el rendimiento del modelo e ir calibrándolo para la versión que funcione el año que viene, por ejemplo. Y yo entiendo que no, al prever la movilidad de las personas individuales podemos llegar a predecir la demanda de transporte, ¿no? ¿Sobre esto habéis trabajado algo? ¿Algo desarrollado que podamos de alguna manera predecir ya no solamente las frecuencias de paso de un autobús, sino, pues, por ejemplo, si sería necesario cambiar el recorrido en tiempo real o algo así? Es ese tipo de preguntas que nos encantaría poder resolver hoy. Tenemos las herramientas, no hemos trabajado exactamente en esa pregunta, pero hemos estado atacando cosas muy relacionadas que servirían para eso. El por qué la gente se mueve, modelos poblacionales dinámicos de la ciudad, recalibrados todos los días. Bueno, el padrón se actualiza cada día, lo cual no quiere decir que esté actualizado a la verdad de ese día, ¿no? Pero por lo menos es la versión más reciente que tenemos de la información. Toda esa información la vamos calibrando y se puede utilizar, como comentaba, para hacer estos modelos de movilidad. Y una pregunta que nosotros no lo usamos para esa pregunta, pero preguntarle cuál sería la demanda de transporte público sería algo que podemos preguntar y nos encantaría. Es lo que comenté muy al principio. Nosotros no sabemos qué preguntar a este tipo de cosas. Podemos montar, si nos ocurren problemas y preguntas, hablamos con gente, nos traen más ideas y así vamos enriqueciendo las capacidades de la tecnología, que tiene muchas, pero hay que ajustarlas. Y ese tipo de preguntas, digamos, si alguien viene y nos dice, pues esta es la pregunta, a veces tenemos que trabajarla un poquito más para que tenga un sentido matemático, como sería, ¿qué significa predecir la demanda para ti? ¿Quieres saber qué? ¿Qué tipo de persona o cuántas y qué tipo de días? O sea, se puede refinar y una vez que tenemos eso bien explicadito, pues yo creo que lo que tenemos serviría para responder esa pregunta en particular. Y en ese sentido también los costes del transporte, ¿no? Podemos decir que la aplicación de una tecnología. ¿Los costes de operación o del servicio? No, el poder predecir los costes sí. de la compañía, ¿no? Bueno, eso exactamente es lo que hacemos con los gemelos digitales industriales, por ejemplo, para plantas de manufactura. Pues calibramos todos los costes de cada uno de los pasos de operación,
cada una de las pruebas, cada uno de los operarios, todo se introduce y luego se plantean escenarios de optimización, digamos, qué pasa si este paso se hace antes, después, más rápido, se ve cómo se puede optimizar algo y se encuentran algunos modelos y en algunos casos hemos obtenido optimizaciones de consumo eléctrico, que es en general el problema básico que tienen estas empresas. Uno de los grandes consumos es eléctrico, luego está el de personal, el de insumos, otro tipo de cosas. Pero resolviendo la pregunta, afinándola un poco, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a mirar solo la parte de consumo eléctrico, pues se trabaja y se estudia y luego se optimiza. Y así con todo. Sería exactamente lo mismo, pero estaríamos hablando, en vez de filtros, serían buses. O sea, para la matemática le da igual. Es lo que pongamos ahí, el sentido lo damos nosotros a los datos. Pero también se me ocurre, por ejemplo, la huella de las compañías, ¿no? En ese sentido. Tenemos algún margen de mejora por delante, ¿no? Y otra cosa que también podría ser interesante, porque algo has comentado ejemplo, ponías ahí del comportamiento ante inundaciones o algo así en una ciudad, ¿no? Podríamos llegar a conectar también los modelos de predicción climática con el modelo de comportamiento de la ciudad y llegar incluso a predeterminar, entiendo, ¿no? Que en un momento determinado, pues por malas condiciones climatológicas previstas, deberíamos reforzar a lo mejor un determinado transporte, cambiar las rutas, ¿no? Sí. El gemelo digital que estamos construyendo ahora tiene un módulo que es el de la calidad del aire, que es bastante innovador porque es una simulación que es extremadamente costosa de resolver a la resolución que se necesita. O sea, para tener la calidad del aire en la ciudad precisamos una resolución de metros para saber si una acera o la de enfrente son diferentes. Esa es la resolución que hace falta. Y este tipo de cosas hoy en día a nivel industrial, académico, se resuelven a la escala de 1 kilómetro, como muy pequeño. O sea que estamos hablando de un factor 1000 de incremento de resolución. Y esto lo hemos salvado con un modelo que tenemos que corre en el superordenador, pero que se usa para entrenar a una red neuronal, una de estas inteligencias artificiales que nos predice el clima. Esto ahora, lo que está siendo desarrollado, tendrá que ser acoplado con un simulador de la movilidad a escala coche, vehículo por vehículo, porque cada vehículo emite cosas diferentes y eventualmente tendremos datos de eso. En Roma y Londres tenemos, por ejemplo, un 1% de la flota de vehículos de la ciudad está sensorizada con velocidad, aceleración y emisiones. Entonces, eso nos alcanza para hacer modelos, por ejemplo, del resto de la ciudad, para sacar las emisiones a la misma resolución que tenemos la contaminación. Entonces, una vez que tengamos todo eso junto, recién ahí podremos empezar a hacer preguntas de las que comentas. ¿Vale? ¿Qué tipo de políticas de tránsito urbanas nos llevarán a menos contaminación? Hay resultados súper controversiales que a veces son muy raros. Por ejemplo, nuestro simulador ahora hace poco incorporó árboles, o sea, toda la parte de árboles de la ciudad. Antes solo teníamos los edificios. Y al poner los árboles resulta que hay muchas calles donde los árboles atrapan la contaminación. O sea que es más sano, menos polución cuando sacas los árboles de la ciudad, porque muchas veces actúan como una pérgola que no deja salir a la contaminación. Entonces, ese tipo de cosas, no es que ningún político jamás va a decir vamos a sacar los árboles de la ciudad, ¿no? Porque eso no creo que vaya a pasar. Pero sí que a medida que vamos enriqueciendo los simuladores, enriqueciéndolo con diferentes componentes, vemos que es un problema súper complejo y que necesitará tiempo hasta que lo podamos resolver. Todavía no estamos allí, pero creo que es una de las preguntas que los ayuntamientos están muy interesados, así que se hará. También pensando en infraestructuras que sirven para guiar a los coches autónomos. Ajá. ¿Cómo va a comportar la ciudad? Que a la vez nos permita para ir dando instrucciones a esa infraestructura, para ir regulando el tráfico, ¿no? Supongo que también temas de regulación de tráfico, semáforos, etcétera, estarán contemplados ahí como salida del sistema, ¿no? Sí. Hay una anécdota muy curiosa de estas aplicaciones del móvil que te indican por dónde ir. Pues muchas veces, hasta hace pocos años, eran las mismas aplicaciones que causaban los atascos, porque indicaban a todo el mundo que fuera por el mismo camino,
y eso causaba los atascos y luego cuando estaban atascos te decía que fueras por otro lado, pero ya era tarde, ya estaba el problema causado. Entonces, desde hace unos años que se dieron cuenta de esto, las aplicaciones mismas incorporan una previsión de qué va a pasar con sus propias recomendaciones. Entonces, van incorporando este tipo de... bueno, no son todos los datos, pero un monstruo como Google tiene tanta información de tanta gente que puede inferir muchísimas de estas cosas, ¿no? Como que si una calle está cortada, ellos lo saben porque dejaron de pasar autos por allí. Muchísimas cosas ni siquiera saben el dato real, pero saben cuál es el efecto y lo pueden correlacionar. Entonces, con eso van haciendo recomendadores de rutas que de alguna manera tienen en cuenta cómo está la infraestructura de movilidad en tiempo real casi. Había un artista que se divertía llevando un carrito lleno de 200 móviles, algo así, y los paseaba por la calle, y en Google aparecía como que había un atasco en esa, en esa calle. Bueno, pues me gustaría ya terminar hablando un poco del futuro de estas tecnologías, ¿no? ¿Qué serían los siguientes pasos en la investigación ¿a dónde vais? Hoy en día estamos, bueno, los caminos de la inteligencia artificial están muy de moda, la imagen y el audio, el texto, toda esta producción de contenido, de cosas, y es muy útil, pero lo que está todavía avanzando, que no ha tenido el éxito que se prevé, es en la toma de decisiones. Todos estos sistemas, seguro que habéis visto en las noticias estos sistemas que juegan videojuegos o al ajedrez o al Go, mucho mejor que los humanos, pues se están desarrollando sistemas así, nosotros también, se llaman de aprendizaje reforzado, que sirven para el apoyo a la toma de decisiones. Y son sistemas que pueden prever las consecuencias de sus decisiones en un árbol de ramificaciones gigante, que un ser humano no podría explorar o pensar todo ese árbol de consecuencias, y solo alguien con mucha experiencia sabe por dónde navegarlo con cierta eficiencia. Pero sin embargo estos sistemas han demostrado en muchísimas condiciones que pueden funcionar a un nivel igual o mejor que el ser humano en muchísimas cosas. Que no serán las que toman la decisión final, es cierto, porque por temas legales eso es otro camino que tendrá que avanzar en el futuro muchísimo. Todavía no se puede y quizás no se deba, ¿no?, hacer ese tipo de cosas. En el área de las aplicaciones de inteligencia artificial y cómo se usará las tecnologías como los gemelos digitales, en lo que estamos ahora es el futuro más cercano, es terminar de ponernos de acuerdo en cuáles son los estándares, porque hay mucha gente con ganas de hacer cosas, hay muchas ciudades, hay muchos tipos de sistemas, y para hacer un sistema tan complejo todo el mundo se tiene que hablar con todo el mundo, entonces hace falta que todos nos pongamos de acuerdo en los estándares y estamos debatiendo un poco eso. Estamos construyendo, sabemos hacia dónde vamos, en los próximos 2 años o año y medio ya tendremos sistemas funcionales operando en algunas ciudades en piloto, pero con esperanza de que no sean pilotos efímeros, sino que sean pilotos en sentido vertical, que solo funcionará este vertical, pero luego podremos seguir expandiendo en horizontal. Y luego a todo esto está el incorporar otros aspectos que no están ni empezados a pensar, que son de la calidad de vida. Hay muchas métricas de las cuales podemos hablar que son de sensores o de cosas, pero hay muchas cosas que hacen a la vida de una ciudad interesante, ¿no?, que aquí no están ni contemplados, que si la vida cultural, que si los entretenimientos, que si el tipo de gestión de no sé qué. Todo esto es una cosa que se debate mucho hoy y nadie sabe ni por dónde empezar. Este es un tema que habrá dentro de unos años, imagínate. Que puede cambiar incluso el concepto de transporte como lo conocemos. Bueno, ya empezamos a ver, el otro día conocíamos que se abría el primer concesionario de vehículos voladores en Alemania, ¿no?, del mundo. Claro, evidentemente, pues para este tipo de tecnologías rupturistas es totalmente necesario que haya un control inteligente detrás y desde luego pues ahí los simuladores tienen mucho que decir, ¿no? Pero piensas que puede incluso llegar a cambiar el concepto, no sé, el concepto de transporte urbano, ¿no?, que en vez de grandes vehículos que transportan a mucha gente, pues estamos hablando de vehículos más pequeños, más individualizados, de acuerdo a las necesidades que en ese momento tenga la ciudad. Sí, yo creo que sí, yo creo, y esto es una opinión personal, yo creo que cuando pasemos este hueco legal del cual se han aprovechado estas empresas como Uber o no sé qué para operar fuera de las regulaciones a las que están obligadas otras empresas,
cuando salvemos esto y las regulaciones un poco se pongan más al día con las posibilidades de tecnología, sí que aparecerán nuevas formas de transporte público, habrá mejoras en los sistemas eléctricos que permitirán otro tipo de vehículos, otro tipo de lo que comentaba, otro tipo de vehículos compartidos más pequeños que no tendrían sentido o rentabilidad con los esquemas actuales. Y la gran pregunta es si aparecerá y si será permitido o no la conducción autónoma, que también podría revolucionar muchísimo todo lo que es el transporte público en general. Bueno, pues no sé si la audiencia tiene alguna consulta, Jerónimo. Y que digas pues, con palabras fáciles algo que es realmente complejo, ¿no? Yo mi pregunta también es un poco mirar al futuro y además con respecto en supercomputación. ¿Dónde está el tema de la computación cuántica? Que estoy seguro, además en algún momento lo has mencionado, que en este supercomputador del Mare Nostrum 5 creo que hay una parte de la Parte cuántica, sí. ¿Cómo va a modificar el tema de la algoritmia, todo el know-how que ahora conocemos de inteligencia artificial, de desarrollo? ¿Cómo va a impactar, si piensas que va a impactar en esa concepción, digamos, innovadora que aporta la computación cuántica? Es decir, porque conozco muy poco del tema, pero sí que me consta que la algoritmia convencional ya no va a servir de la misma manera. Entonces, hay un gap, o nos vamos a enfrentar a un gap, y qué consecuencias puede tener en todo esto que estamos hablando. Es decir, ¿realmente va a mejorar de una manera importante la capacidad de computación de los sistemas que ahora tenemos? ¿O es algo que va a ser híbrido y que va a, de alguna manera, complementar lo que ya sabemos? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Tengo toda una historia personal, digamos. Yo empecé mi vida académica haciendo computación cuántica en el 97. Y cuando empecé como estudiante de doctorado, la computación cuántica era una idea muy novedosa. Llevaba 3 años desde el primer gran descubrimiento que se había hecho teórico de un algoritmo cuántico que demostraba ser muchísimo más eficiente que uno tradicional. La promesa era que, bueno, estamos muy lejos tecnológicamente, los primeros ordenadores cuánticos estarán dentro de 30 años. O primeros ordenadores cuánticos útiles, ¿verdad? Hoy en día, 25 años, 26 años después, la promesa es que los primeros ordenadores cuánticos estarán dentro de 30 años. Entonces, soy de los escépticos, pero no quiere decir que diga que no va a ocurrir. Lo que va a ser muy difícil que ocurra es que tengamos lo que se llama un ordenador cuántico general. Que esto es un ordenador general que puede hacer lo que le pidas. Si es un programa que lo haga o lo sabes programar, pues es multifuncional. Lo que tiene dentro el ordenador son diferentes componentes que se encargan de cosas específicas. Por ejemplo, la aceleradora gráfica, ¿no? La que se encarga de que los vídeos vayan rápido. Eso es una componente específica muy concreta que solo hace eso. Y lo hace muy bien, lo hace mucho mejor que el chip general que hace el resto de las cosas. La visión pragmática mía es que los ordenadores cuánticos van a terminar siendo probablemente aceleradores de cierto tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es muy difícil, pero extremadamente difícil. Hay gente que piensa que es imposible, yo lo dejo en, mira, imposible es una palabra demasiado fuerte, pero está cerca. Escalar el tamaño de un ordenador cuántico, hoy están manejando ordenadores cuánticos de alrededor de 50 bits, ¿sí? Estamos hablando de 50 átomos, y eso no sirve para nada, eso no tiene ninguna utilidad práctica. Y no la tendrá hasta que no lleguen a los miles de bits. Y llevan 25 años y han llegado a 50. No es que vayan mal, porque han logrado cosas que hace 25 años se consideraran como que, ¿cómo hacemos esto? A nadie se le hubiera ocurrido ni cómo empezar. Pero no se llega a eso. ¿Qué pasa si le quitas la exigencia de la generalidad? Pues liberas muchísimo las restricciones de lo que le pides a estos bits. Y ya puedes decir, bueno, tengo miles que no son de todo útiles, pero que si los pongo de esta manera específica, puedo, por ejemplo, resolver el problema de cómo se doblan las proteínas y encontrar medicinas. Que incidentalmente, digamos, la inteligencia artificial les robó, digamos, el premio del juego hace 1 o 2 años que resolvieron ese problema con otro método. O sea, que ya la computación cuántica no servía para eso. Pero sí que hay muchos algoritmos, y en particular algoritmos de optimización, de estos que comentabas que tienen tantas restricciones,
que tienes un problema a resolver con una función de costo que optimizar, pero además tienes restricciones duras de cosas extrañas y no lineales, ese tipo de efectos. Son problemas matemáticamente complicados. Y la computación cuántica tiene algoritmos que si tuviéramos un ordenador cuántico serían mucho mejores que cualquier cosa que tengamos ahora tradicional, clásica. Y para ese tipo de algoritmos se pueden hacer aceleradores cuánticos, que funcionarían igual de bien que si tuvieras un ordenador, pero no podrías hacer otras cosas. Entonces, eso va a ser un futuro que es muy probable que sí ocurra en una escala de tiempo que quizás, bueno, ojalá no me equivoque, pero antes del 2030 yo creo que vamos a tener aceleradores cuánticos de varios tipos de tareas funcionales y útiles industrialmente, digamos, no académicamente. Todo lo que hay ahora de computadoras cuánticas, pero todo, absolutamente todo, es puramente académico y investigación básica. ¿Por qué las empresas están interesadas? Pues porque mete un poco de miedo llegar tarde a las tecnologías, porque hay alguna promesa y la inversión en I+D es comparativamente pequeña para alguien como Google, IBM, este tipo de empresas, pues invierten y miran. Y otras no tan grandes, como Repsol, que también está haciendo sus pinitos en computación cuántica, para ver qué pasa, para ver de qué va esto. Ellos también tienen optimizaciones que hacer que son así complejas y están viendo a ver si con un ordenador cuántico se pudieran hacer. Cualquier cosa que un ordenador cuántico de hoy o de los próximos 2 años haga, se puede hacer igual, más rápido y mejor con un ordenador tradicional, eso seguro. Eso. Y la otra cosa que nadie comenta, pues yo vengo de la física teórica y todo el mundo dice, sí, los ordenadores cuánticos dentro de 20, 30 años harán tal cosa, pero nadie pensaba que harán los ordenadores normales dentro de 20, 30 años, que también van creciendo siempre. O sea, eso, ¿serán más rápidos que los ordenadores de hoy? Sí, pero de los de 20, 30 años, pues veremos. Bueno, pues no sé si hay alguna más. Sí. ¿Mm? Ujú. Vale. Esa es muy buena pregunta porque es súper aplicada. ChatGPT es un mentiroso fatal, es terrible, entonces hay que usarlo con mucho cuidado. Uno de los primeros usos o más obvios que uno se imagina es ponerlo a responder al cliente preguntas, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo tengo este problema? ¿Qué puedo hacer? Y resulta que, claro, hay que ir con muchísimo cuidado porque como miente y se inventa cosas como un descarado, puede ser peligroso ponerlo a darle recomendaciones a la gente que haga cosas. Entonces, hasta que no se arregle un poquito eso, que hay ideas de cómo hacerlo, eventualmente yo creo que se va a poder utilizar con seguridad para ese tipo de casos de uso. Yo creo que sobre todo usos internos. De cara al cliente, yo no sé cuánto pondría sin supervisar ChatGPT. Hoy en día y por un año más no estoy muy seguro. De uso interno sí que hay muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque es como un asistente. Lo puedes poner a ayudar a mí, genérame una primera versión de este reporte o condénsame esta bibliografía, esta información, ese tipo de cosas, aceleran un poco y no son usos directos. No hay que hacer como hizo un bufete de abogados en Nueva York que presentó unos recursos citando jurisprudencia que no existía, ¿no? Por ejemplo, se sacaron y perdieron el juicio por desacatado, supongo, pero no se puede usar sin supervisar qué es lo que salió. Pero como una primera versión de cosas, para resumir como usos internos, es una herramienta práctica porque acelera muchos procesos, rebaja tiempos, reduce, digamos, burocracias en ciertas cosas. Y el hecho de que, bueno, solo tiene texto, un poco de imagen y algunas cosas así, internamente para algunas empresas, claro, no sé bien qué casos de uso se podría utilizar. Habría que mirar con detalle para inspirarse y decir, este proceso se puede hacer. Porque, por ejemplo, algo que estamos experimentando nosotros para usarlo es para curar bases de datos, o en el sentido de que tenemos bases de datos anotadas por gente, que es típico de industria, ¿no? Incidencias, ¿no? Viene un operador, anota, bla, 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 pasó tal cosa. Otro opina diferente, escribe diferente, cada uno anota lo que quiere, entonces son personas y a veces se equivocan también. Pues leer todo eso a mano es un trabajo carísimo
y poner ChatGPT a leerlo y a estructurarlo bien para que esté limpio y utilizable por sistemas de inteligencia artificial, es barato, aunque tiene más errores que un humano, pero se lo puede ir mejorando. Y eso es lo que estamos experimentando, cómo mejorar ChatGPT para leer todo este tipo de reportes de incidencias, ese tipo de lenguaje escrito por alguien, para traducirlo a algo estructurado. Y esto está funcionando bastante bien, diría yo. Lo que pasa es que no lo hemos puesto en producción todavía porque tenemos que terminar de calibrar cuánto es el error que comete, si tiene un sesgo en este error o es al azar y da igual. Ese tipo de cosas todavía no lo sabemos. Pero eso sería un uso que creo que sería interesante para vosotros como para seguramente para otras industrias. Cambiando totalmente, por ejemplo, a la hora de estresar una infraestructura. Ajá. Hemos hablado con nosotros un tema de incendios, Sí. a la hora de estresar, ahí no nos ha puesto obviamente, pero es muy interesante saber si lo que estamos haciendo va a responder a un futuro proceso o a una futura situación que todavía no se ha producido, pero que existe la posibilidad de que se produzca. Entonces, todo esto está funcionando bien el género digital, es un buen camino para... Sí, el resultado interesante que se hizo en este proyecto era ¿cómo se llama? Nivel de tecnología muy alto, TRL es la sigla en inglés, que está casi en producción, digamos, es una escala que va de 0 a 9, donde 0 es, se me ocurrió una idea, y 9 es, tengo un producto que ya está listo para que alguien lo venda. Se llevó hasta un 8, casi 9, un producto que era precisamente este tipo de cosas en 9 ciudades europeas. Se conectaron gemelos digitales de las infraestructuras críticas, algunas incluían transporte de diferentes formas. Uno era los buses que iban buses y coches que iban del aeropuerto hasta la ciudad de Bolonia, otros eran el metro, y en este tipo de cosas se hacían estas ataques específicos en una de esas infraestructuras o en otra relacionada. Por ejemplo, la electricidad afectaba el metro, ¿sí? O un incendio en tal lado afectaba tal otra, o algo directo. Y esto hacía estos efectos cascada que comentaba, y se probaba correr el estrés de las infraestructuras actual, y lo que se hizo fue como un videojuego. Se hizo tenía otro nombre que era realidades simuladas, a un nombre más raro, pero era un videojuego donde los operarios de las infraestructuras intentaban rescatar las infraestructuras, les soltaban con un desastre y ahora tenían que operar esto para salvar las patatas rápidamente. Y con esto, con cosas que les iban apareciendo del costado, mira, has hecho esto, pero te olvidaste que los bomberos tenían que llegar y no pueden ahora, y hay otro problema allí. Entonces, este tipo de cosas se está probando, ya está bastante funcional y bien, y bien de rendimiento, yo creo que dio muy buenos resultados. Creo que el siguiente paso de la Comisión Europea va a ser recomendar algunos de estos tipos de sistemas que se probaron para un despliegue más masivo y una prueba de conceptos ya más elaborados. Lo que dije antes, ya se hizo en laboratorio, ahora se hizo pruebas piloto en ciudades reales, y ahora lo que tenemos que hacer son o pruebas piloto más grandes o poner ya pequeños sistemas de esto que comentas en producción para empezar a probarlos y ver cómo responden en tiempo real. Sí. Sí. A ti que eres experto en la materia, ¿cuál es tu opinión sobre el asunto este de que tienen muchas personas, magnates, incluso sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial sea perjudicial para el ser humano? Mortal, incluso mortal, ¿no? Según algunos. Mortal. No tengo muy buena opinión de todo ese tipo de fanatismo. Muchos de estos que hacen estas opiniones son dueños de empresas de inteligencia artificial y les interesa ser ellos dueños de algo que es básicamente algo con un poder de Dios, ¿no? De destruir la humanidad. Si ellos son dueños de Dios, los hace más grandes que nada, y aumenta su influencia sobre políticos, sobre la sociedad en general. Lo cual no quiere decir que no haya problemas. Ese tipo de discursos, lo que sí creo es que distrae sobre los problemas reales, que sí sabemos que tiene la inteligencia artificial. Los sesgos, lo que mencionábamos antes, son un problema importante y de los que se terminan no hablando, porque claro, si se va a acabar la humanidad, ¿qué importa si algunos se mueren antes que otros? Nos vamos a morir todos la semana que viene, algunos el sábado, otros el domingo, da igual. Entonces distraen de eso, distraen sobre cómo hay problemas éticos de las empresas que están generando estos modelos,
problemáticos de explotación de gente real, digamos, demostrados de que están utilizando gente para... O sea, no son datos puros que caen del cielo los que usan, los generan miles y miles y miles de trabajadores en condiciones bastante infrahumanas en África, en lugares muy pobres, y tienen problemas, digamos, de, bueno, pero esto, ¿cómo lo has sacado? Problemas legales. De aquí hasta el 2040 habrá problemas legales de los datos que han usado para entrenar todos estos sistemas. Han salido de la buena intención que ha tenido la gente con la Internet, ¿no? Que fue una comunidad que fue muy, con una orientación muy generosa a exponer información para el bien de la humanidad. Pues todo el mundo puso no solo si le gustaban los gatitos o no, sino que también muchos han puesto información valiosa sobre su conocimiento en la Internet, imágenes creadas con mucho trabajo y todo esto, aprovechado, digamos, y expoliado por estas empresas para entrenar modelos que ahora venden. Entonces, eso tiene problemas legales también importantes, de los que no se hablan porque eso, hay un miedo y estas cosas. Yo no creo que sea un problema demasiado real, lo cual no quiere decir que no hay que preguntárselo, pero tampoco hay que tomárselo tan serio. O sea, es una pregunta que nos podemos hacer de muchas otras tecnologías también. Es otra más. Y si tiene o no posibilidades de ser diferente, pues podríamos preguntarnos, pero yo no creo que es para hacer un gran aspaviento con respecto a esa pregunta. Es mi opinión. Cuando uno oye esto de no hay que parar el desarrollo de la inteligencia artificial durante 6 meses, porque si no esto va a ser el caos, hombre, ahí se nota que hay otros intereses, ¿no? Claro. Claramente, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos debatido ampliamente sobre este tema y muchas cosas ahí que se quedan, y seguro que en ese congreso que se celebra el año que viene pues saldrán ideas muchísimo muy interesantes y muy aplicables al entorno en el que se mueven vuestras empresas. Agradeceros que nos hayáis invitado de nuevo y vuestra participación, y agradecer a Fernando por esta interesante exposición. Muchísimas gracias a ustedes.